Como ya sabéis, en este canal siempre somos transparentes con todo lo que hacemos. Intento enseñar acerca de emprendimiento con mi experiencia, con mis errores y con lo que voy haciendo cada día de mi vida. En esta captura de pantalla veis cómo me he gastado más de 20.000 euros en esta operación y como veis, no es un precio normal para una vivienda. Una vivienda suele costar más, suele costar 50, 60.000, 70.000, 80.000 dependiendo de la comunidad autónoma y obviamente para poder hacer esto he tenido que utilizar diferentes estrategias que os voy a explicar a continuación, como por ejemplo usar la deuda buena, usar el apalancamiento del banco para generar ingresos pasivos de verdad, no los ingresos pasivos que te enseñan en otros vídeos de YouTube con fuentes de ingreso que realmente lo único que son ingresos retrasados y no pasivos. Luego te explico un poco más cada uno de estos conceptos por separado para que los puedas entender perfectamente. En primer lugar, ¿por qué decido hacer esta inversión inmobiliaria? Mirad, como os dije en el vídeo de cómo había conseguido ahorrar más de 100.000 euros en mis 20s, entiendo perfectamente el punto en mi vida en el que estoy. Y estoy en un punto en el que debo crecer, en el que debo aprender, en el que debo vivir experiencias que me aporten una información y una habilidad que me permitan poder ser una mejor versión de mí mismo. Y sinceramente, soy un loco de las experiencias y me encanta vivir cosas nuevas, me encanta vivir procesos nuevos y probarlo para saber si es algo que me gusta, es un camino que me gustaría seguir o un camino que no me gustaría seguir. Y había escuchado muchísimo tiempo el término de invertir en pisos para alquilar, generar esas rentas, ese cash flow, ese flujo de caja todos los meses. Y quería ver con mis propias carnes cómo de posible era esto, cómo de rentable era y si realmente era una metodología de inversión que me iba a encajar a mí, en mi economía, en mi forma de vivir y en mi futuro cercano que me esperaba estos próximos años. Que a todo esto, este vídeo lo estoy grabando en el salón de casa de mis padres porque sí, he comprado mi primer piso para alquilar, pero aún no he comprado o aún no me he ido de casa para alquilar otras casas donde vivir. Entonces, sé que es un poco duda, sé que genera un poco de intriga y de confusión, pero déjame explicártelo a fondo en este vídeo porque yo creo que tiene bastante sentido y creo que se pueden sacar bastantes aprendizajes y conclusiones de mi experiencia. Entonces yo había acumulado cierta cantidad de dinero y me planteé la duda de, obviamente, ¿qué coche me puedo comprar? Obviamente llegué a la conclusión de que era una gilipollez, porque no sabía si el año que viene iba a estar en Nueva York viviendo y no iba a necesitar para nada el coche. Así que dije, hostia, me apetece vivir la experiencia por entretenimiento, por diversión y por aprender un poco cómo es este proceso de invertir en mi primer inmueble. Pues gracias a la marca personal, gracias a mis contactos, conozco a Carlos Galán, que es el mejor haciendo esto, y pude aprender de primera mano con su metodología cómo era todo ese paso a paso. De hecho, habéis visto muchísimos vídeos en mi canal, que os los dejaré todos en la descripción, en el que cuento literalmente lo que iba a hacer, hablado antes de hacerlo, os lo dije en el canal de YouTube, y así fue como lo hice. Entonces empecé con ese proceso, empecé a hacer esas visitas, empecé a hablar con diferentes APIs, agentes inmobiliarios, empecé a hablar con los bancos a ver cómo iba a ser la financiación, a ver cómo podía aprovecharme de esta deuda buena. Ahora te explico en un breve momento lo que significa todo esto. Y así fue como en enero de este año, a principios, empecé ya con el proceso de esta primera vivienda. ¿Por qué? Porque la encontré a un precio que me parecía muy decente, le veía un potencial muy bueno para poder alquilarlo a un buen precio, ahora te explico los números, y decidí lanzarme a esa oportunidad. Esta operación creo que se cerró en torno a marzo o abril por una oferta que yo le hice final a los dueños de la vivienda por 49.000 euros. Al final la conseguí que la aceptaran y yo puse esa vivienda con dinero que no era mío, ahora os explico muy bien cómo hice esto, y conseguí sacar de esa vivienda un alquiler de 520 euros al mes. Es decir, todos los meses por ese alquiler, alquilándose a otra persona, podía conseguir ingresar 520 euros en mi cuenta bancaria. Bien, ¿cómo hago esto del tema de la deuda buena? ¿Cómo utilizo dinero que no es mío? Estos simplemente son conceptos de inversión que te voy a explicar ahora mismo. En la economía hay dos tipos de deuda, la deuda mala y la deuda buena. La deuda mala es cuando tú pides dinero prestado para poder gastártelo en un pasivo que no te genera más dinero cada mes, sino que te genera menos dinero cada mes. Por ejemplo, yo pido un préstamo para poder comprarme un coche que cada mes tengo que devolver esas cuotas y que eso no me repercute en ningún tipo de ingreso. O yo pido un préstamo para poder irme de vacaciones a Laponia, ver a Papá Noel y estar luego con esa deuda pendiente que tengo que liquidarla durante los próximos meses. Es decir, cuando hago un sobreesfuerzo económico para mi estilo de vida. Sin embargo, si le damos la vuelta, existe la deuda buena. ¿Que la deuda buena qué es? La deuda buena es cuando tú pides dinero prestado con el objetivo de utilizarlo para generar una fuente de ingreso cada mes. ¿Qué hice? Por ejemplo, en este caso, yo hice una financiación de un 80-85%, no recuerdo exactamente qué porcentaje era, me dieron el dinero a mí, yo con ese dinero, junto a parte del dinero que yo metí, compré esta vivienda y lo que me permite es que desde el segundo mes, que ahora os contaré que no tuve que hacer prácticamente ningún tipo de reforma porque ese piso estaba perfectamente listo, ya no tenía ningún tipo de avería, todas las tuberías funcionaban bien, solo tenía que arreglar un poco lo que es el baño, tuve que pintar un poco las paredes, limpiarlo, etcétera, pero eso fue un coste total de solo 1.000 euros y ya pude ponerla en alquiler para que otra persona la pudiera estar viviendo ahí por alquiler por 520 euros al mes. Entonces, claro, eso sí que es una buena deuda, eso es una deuda que me permite generar un ingreso. ¿Por qué? Porque estoy comprando un activo, no estoy comprando un pasivo. Si queréis profundizar más, os recomiendo mucho el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que te explica literalmente este concepto a la perfección. Segundo concepto que quiero que aprendáis, apalancamiento financiero. ¿Qué significa esto? Es la relación entre el capital que tú aportas y el dinero que pides prestado. Es decir, cuanto menos capital aportas de tu propio bolsillo, más apalancamiento financiero
financiero del banco estás utilizando. Es decir, estás usando de palanca el dinero de otra persona para poder aprovecharte e ir avanzando mucho más rápido. Es decir, si yo tengo 60.000 euros y yo pido prestado por cada 20.000 euros un préstamo de 60.000, me permite que con 60.000 euros pueda invertir a la vez en 3 tipos de inversión. Sin embargo, si no hubiera pedido ese dinero prestado, como no podría haberme aprovechado de este apalancamiento, solo podría haber comprado una vivienda. Entonces, el rendimiento y la velocidad a la que yo puedo avanzar es mucho más lenta. Entonces, siguiendo con la historia, yo ahí nervioso, entrando al notario, firmando todo en 3 meses. Además, tuve que ir al notario más veces que en toda mi vida. O sea, yo no sabía lo que era eso hasta que fui allí, literalmente simplemente firmar. Y por fin llegué a firmar mi primera compraventa de un inmueble. Cuando tuve que buscar el inquilino yo estaba cagado. Yo pensaba, digo, tío, nadie va a querer alquilar esto. Era un cuarto sin ascensor, estaba completamente vacío, no tiene ascensor, es decir, un cuarto a pura escalera en el que la persona que decidiera vivir allí tenía que subir todos esos escalones, llenar la casa de muebles y digo, joder, es que va a ser imposible que alguien lo consiga alquilar. Y sin embargo, el agente inmobiliario, que era una persona súper maja, me dijo, oye, esto vas a poder alquilarlo enseguida. Esta zona es muy buena y seguro que hay mucha gente que está interesada. Y oye, dicho y hecho, a la semana y media o así, me dijeron que conociera a mis nuevos inquilinos, que habían hecho un filtro y obviamente se aseguran de que sean gente que sea buena gente, que no te la vaya a liar, que no vaya a ser un problema para los vecinos, que no vaya a tener problemas con los pagos. Y pude conocerles, saludarles, les entregué una planta de regalo, como no sé, como regalo de bienvenida y agradecimiento. Y la verdad es que fueron increíbles. Fue una sensación súper guay de decir, hostia, es que claro, detrás de toda esta operación hay gente detrás que se va a beneficiar de poder tener esto, porque si no, no podrían haber ellos permitido el comprar esa vivienda, sino que gracias a esto han podido poder alquilarlo y vivir en un sitio. Y la verdad es que fue una experiencia muy chula porque pude conocer a los inquilinos y eso fue todo el tiempo realmente que tuve que invertir. La vez que fui al notario, la vez que fui al banco para firmar la hipoteca y la vez que fui al agente inmobiliario para poder firmar en la compraventa, conocer a los inquilinos y que se pudiera hacer todo ese proceso. Y de aquí viene la siguiente parte del vídeo, y es definir realmente qué es un ingreso pasivo de verdad. Creo que hay problemas a la hora de entender qué es una fuente de ingreso pasiva con una fuente de ingreso retrasada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se está viendo normalmente en internet, lo que normalmente se entiende como una fuente de ingresos pasiva, es cuando tú pones trabajo en algo que te da ingresos a posteriori, es decir, te da ingresos con retardo. Yo tengo un canal de YouTube que ahora mismo genero ingresos con vídeos que he subido hace 5 meses. Ahora bien, ¿eso significa que es un ingreso pasivo? Para mí realmente no lo es. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajo que he tenido que poner las horas sin retorno hace unos meses y que ahora es cuando viene el retorno. Simplemente ha sido un ingreso que se ha retrasado en el tiempo. Sin embargo, esta operación es distinto porque no ha habido en ningún momento un proceso en el que yo haya tenido que trabajar duro muchas horas para poder generar el ingreso que tengo a día de hoy. Y como veis en estas capturas de pantalla, todos los meses me está entrando el ingreso de 520 euros del inquilino sin yo tener que hacer prácticamente nada. Entonces, si analizamos los números y analizamos la rentabilidad de este dinero que me ha dado esta inversión inmobiliaria, podemos ver que realmente para el dinero que yo he metido, la rentabilidad que me está dando creo que es en torno a un 12% de ROCE, que es el retorno sobre el capital que yo he invertido, lo cual está para una inversión espectacular. La gente que sepa un poco de esto lo sabrá. Yo la hipoteca que yo tengo que devolver unos 150, 160 euros al mes aprox de cuota, más luego seguros, etcétera. Digamos que se me queda a esos 520 euros, es de en torno a unos 270, 280 euros. Es decir, cada mes estoy ganando 280 euros más por alquilar un piso que el propio inquilino me está pagando ladrillo a ladrillo cada mes que pasa. O sea, es decir, no solo me está ayudando a comprar ese piso de forma gratuita, sino que cada mes gano 280 euros de beneficio, lo cual es una auténtica maravilla. Pero bien, aquí quiero analizar un punto y es donde se equivoca la mayoría de las personas. Fijaros, cuando tú piensas en rentabilidad, cuando tú piensas en hacerte rico, la gente se cree que con la inversión inmobiliaria te vas a hacer rico. Y no, la inversión inmobiliaria es una forma excelente de poder sacarle rendimiento al dinero que tienes parado en el banco. Pero no te equivoques, el dinero que tienes parado en el banco lo has tenido que generar a través de un negocio. Y aquí viene el punto importante. Debemos de dejar de poner foco en hacernos ricos con las inversiones y poner foco en generar fuentes de ingreso de verdad con un negocio, que es lo que sí que te va a permitir ser rico. Tú no vas a poder ser rico con inversiones, tú vas a ser rico creando un negocio que genere fuentes de ingresos suficientes como para que te genere un depósito ahí de dinero que digamos te sobra entre comillas para poder permitirte invertirlo en un inmueble. Y ojo, antes de invertirlo en ese inmueble, yo pienso que va por encima de todo eso el ahorrar y el invertir en ti mismo. Es decir, si yo en mi proyecto ya he invertido en mejores cámaras, he invertido en formación para mí, he invertido en el mejor equipo y aún así consigo ahorrar y aún así consigo generar un excedente, ahí es cuando me puedo permitir invertir. Y para la gente que se pregunta, Sergio, ¿pero cuánto dinero necesito para poder hacer una operación de inversión inmobiliaria? Pues bien, según el método de Carlos Galán, que de hecho aprovecho este vídeo para decirte de que en estas fechas que veis en pantalla, en la descripción te puedes apuntar a su curso gratuito, que es un curso de 4 vídeos excelente. Luego te dejará obviamente la oportunidad de poder apuntarte a su programa avanzado Libertad Inmobiliaria, que es una auténtica locura. Y si tuviera que fiarme de alguien a la hora de aprender una metodología, sería de él totalmente, así que te lo dejo en la descripción si quieres aprender, que fue el mismo proceso exactamente que viví yo y te estoy contando en este vídeo cómo funcionó de forma exitosa. Y claro, llego a un punto en el que me encuentro ahora mismo
año con una inversión que prácticamente le tengo que dedicar más que una hora al mes, aprox, o sea, y ni eso, que perfectamente es gestionable, que simplemente tengo que hacer el pago de la hipoteca, me tengo que recibir el ingreso del alquiler, tengo que pagar algún seguro cuando eso, y como he hecho bien el proceso de hacer bien la operación y haber hecho bien la compra y haber hecho todo el proceso bien, con simplemente 20.000 euros que he tenido que invertir, he podido comprar mi primer inmueble. Sergio, ¿cuánto dinero necesito? Pues mira, yo te diría que en torno a los 15.000, 20.000, 25.000 euros, dependiendo de la zona de España. Obviamente en Valencia va a ser más caro que en Zaragoza, pero dependiendo del sitio donde quieras invertir va a ser de una manera o de otra, pues vas a poder hacerlo con mucho menos dinero del que tú te crees. Es decir, probablemente tú ahora mismo estás en un punto en el que ya podrías empezar a invertir y aprovecharte de todo esto. Y sinceramente, obviamente, aunque tienes que poner el foco en crear negocio, a mí me gusta mucho esta manera de invertir para generarme un colchón de tranquilidad, para generarme una estructura, un castillo, digamos, de activos que me generan unos ingresos que yo digo, mira, si todo el mundo se acaba y todo se va a la mierda, al menos tengo estas fuentes de ingreso todos los meses que me permiten poder vivir, poder pagar la comida, poder pagar esto, poder pagar lo otro, sin ningún tipo de problema. Y eso me genera una tranquilidad brutal. Entonces, Sergio, ¿volverás a repetir el proceso próximamente? Pues sin duda. De hecho, me gustaría que de cara al final del año o principios del año que viene haga mi segunda inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, simplemente el proceso se volverá a ser el mismo, volverá a pasar otra vez por los pasos que me recomienda Carlos en su metodología, que básicamente es un método que, resumiéndolo en gran medida, básicamente es encontrar una vivienda que probablemente tú que estás viendo este vídeo no vivirías, una vivienda pues a lo mejor en un tercero o un cuarto sin ascensor, en un barrio más humilde, más trabajador, casas a lo mejor pues dependiendo, por ejemplo en Zaragoza serían entre 40, 50, 60.000 euros como mucho, y en esas inversiones buscar la oportunidad correcta. ¿Para qué? Para encontrar esos tipos de vivienda, o una vivienda en la que puedas ver que pueda vivir una familia en el largo plazo, eso es una buena inversión porque te quita dolor de cabeza y te permite estar pensando en el largo plazo, o una vivienda en la que si tú por ejemplo tienes el salón como si fuera una habitación más en esa casa, tú puedes ver claramente que el salón lo puedes reformar en una habitación y luego tienes las 2 o 3 habitaciones más y se pueden generar 4 habitaciones en ese mismo piso, pues puedes convertir una casa que en principio estaba pensada para una familia en un alquiler por habitaciones. Y eso, por ejemplo, en zonas que están cercanas a la universidad es una rentabilidad brutal. ¿Por qué? Porque obviamente cada habitación por separado la alquilas un poquito más caro que lo que alquilarías la casa entera y te permite generar una mayor rentabilidad por ese piso. Pero ojo, esto ya cada vez empieza a pillar la forma de un negocio más que una inversión, y a mí no me termina de encajar esta inversión por habitaciones, pero entiendo que haya gente que sí que esté dispuesto a asumir ese riesgo, a asumir esa gestión mensual por ese mayor porcentaje de rentabilidad. Y nada, chicos, la verdad es que me siento súper agradecido de poder haber hecho esta operación, de poder estar en una situación en la que siga teniendo una muy buena relación con mi familia para poder seguir viviendo en casa de mis padres mientras yo hago estas operaciones. Obviamente en el futuro, tengo 21, voy a cumplir 22 en diciembre, seguramente en el futuro me toque independizarme, pero oye, mientras pueda poder construir activos ahora, lo veo una decisión lo más inteligente posible, sobre todo por lo que os digo, por la parte de poder aprender cómo funciona este proceso, porque una vez lo haces una vez, las siguientes son mucho más sencillas, porque te has quitado el miedo, que lo más probable es que mucha gente no se atreva a invertir, no se atreva a dar el paso por miedo, y yo te digo que es que ahora que yo estoy en el otro lado te puedo decir que es una chorrada, y simplemente visitar, preguntar, hacer ofertas, pero sobre todo tienes que actuar. Si no actúas no sirve absolutamente para nada. Te puedo decir que es una experiencia increíble y que a mí me encanta este tipo de inversión, y de hecho me parece mucho más guay que por ejemplo otros tipos de inversiones más bursátiles, invertir en bolsa, trading y todo esto. Yo recomendaría mucho antes invertir en inversión inmobiliaria, porque además estás haciendo algo muy bonito, que es, joder, estás cogiendo casas que están un poco destruidas o que son casas que no tienen mucha utilidad, las estás dando una vuelta de cara, las estás reformando, las estás poniendo bonitas y las estás permitiendo que otra familia pueda vivir con un alquiler sin tener que comprarla, lo cual es una labor muy buena para la sociedad. Así que nada, después de 3 meses, pues la rentabilidad que llevo total de mi dinero son unos 700 poco euros de ese cash flow que he ido generando, pero lo bueno de todo esto es que me ha quitado prácticamente 1 hora y media en total en todo el tiempo que me ha quitado, y que esto va a continuar así muchísimos meses más, y que si esto encima lo acumulas con más pisos, el cash flow que se genera, es decir, el beneficio es mucho más grande, y encima el beneficio de uno te permite pagar lo que te cuesta la hipoteca del siguiente, y así constantemente, lo que te permite hacer la rueda muchísimo más grande, como explica Carlos en su metodología. Así que bueno, no me enrollo más, espero que te haya molado este tipo de vídeo contándote historias de cosas que hago. Si te mola todo este mundillo de la inversión, de finanzas, de tips acerca de la economía, pónmelo por los comentarios, y sobre todo ponme por los comentarios qué tipo de inversión te gusta más a ti. Si te gustaría invertir más en la parte de bolsa, fondos indexados, como que también invierto, y te voy a poner un vídeo en la descripción en el cual te explico cómo invierto en fondos indexados, o te gusta más este estilo de inversión inmobiliaria en el que es en casas, en viviendas, en vez de en acciones que tú no estás viendo muy visiblemente. Dime todo esto, dime si has comprado ya algún piso, si tienes pensado invertir, y sobre todo te pongo el reto de que me pongas en los comentarios cuándo te vas a retar a ti mismo, en qué año va a ser el año en el que definitivamente compres tu primer piso para alquilar o hagas tu primera inversión inmobiliaria. Quiero verlo, quiero ver la actitud de mi comunidad y quiero ver si realmente estás dispuesto a pagar este precio. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces te vigilo y haz el cambio. Actúa, invierte y gana pasta, porque también está bien ganar dinero. Adiós.